Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al videoblog de Derecho Romano 2. Y bueno, nos habíamos quedado con el concepto de jus de Álvaro Dors, la diferencia con directum, y esto nos sirvió para una reflexión entre la relación de ética y moral con derecho. De tal suerte que el derecho positivo, concluíamos con eso, no puede estar desvinculado de la referencia moral o de la referencia ética. Es cierto que la naturaleza normativa, desde una perspectiva kantiana, es diferente toda vez que la moral no conlleva la coercibilidad humana. Sin embargo, el derecho no debe ser inmoral, porque si no daría soluciones de suyo injustas, y no siempre lo legal es justo. Esto fue algo que Gustav Radbruch llegó a palpar luego de los terribles crímenes de lesa humanidad cometidos por el Partido Nacional Socialista durante la Segunda Guerra Mundial. El propio Radbruch estuvo en un campo de concentración por ser socialista. Radbruch era un positivista recalcitrante, después de todo era un jurista en el ámbito penal, que suele ser muy dogmático y debe de ser muy dogmático. Y en sus últimos días tiene una especie como de conversión jurídica que le lleva a la conclusión de que no siempre lo legal es justo y que si existe una norma que implique una extrema injusticia, pues evidentemente está muy lejos de ser algo ético. Radura va a plantear ese conflicto prácticamente permanente en la historia del pensamiento jurídico entre lo moral y lo positivo, lo que está estrictamente contenido en el derecho positivo. El gran conflicto entre lo justo y lo injusto. Y como bien se dice aquí, no siempre lo legal es justo. Ahora estamos viendo situaciones muy alarmantes con esto de la pandemia. Por ejemplo, en el caso de una sociedad que me es muy próxima, como la española, el abandono a los ancianos, el abandono a aquellos que tienen más de 65 años, que desde otra perspectiva son jóvenes. Mi padre tiene 83 y gracias a Dios goza de buena salud. Hace unos añitos nos sacó un susto, pero ahí está. Igual mi madre pues sigue pujante a los 81. Y yo espero que Dios me los conserve muchos años más, un tiempito más. Pero lo que podemos decir es que no se puede abandonar a quienes nos han antecedido en el tiempo, de quienes nosotros somos efecto, siendo ellos de alguna manera causa. No podemos ser ingratos y abandonarlos. Hoy vi una noticia que me dejó helado. La fiscal general, que no es precisamente una persona de una gran reputación, de un gran prestigio en España, decidió no investigar las muertes de ancianos en residencias. Vamos, en una residencia, un asilo, murieron 60 ancianos en un solo día por el coronavirus. Y podría ser también por la negligencia de quienes la atendían. Hay muchas residencias de ancianos que son administradas por el Estado y otras residencias que se encuentran en subrogación. Pero lo cierto es que, vamos, si hay negligencia, esta es criminal, porque no se le puede negar los auxilios y los medios de manutención, así como también el derecho a ser curado a ninguna persona, indistintamente de la edad. Y ya en España estaban intentando copiar el esquema de la eutanasia que existe en Holanda. A mí me tocó durante los 90 que en Holanda se dio esa legislación y no se imagina la cantidad de adultos mayores en ese país que contrataron seguros de gastos médicos mayores en España. Porque un médico o un comité de, entre comillas, de bioética de un hospital puede decidir sobre la muerte de un adulto mayor, incluso ya sin contar con la voluntad de los familiares. Esto es algo terrible. Esto es disponer de la vida como si nosotros fuésemos el propio Dios. Y nadie tiene derecho de arrebatar la vida de nadie. Los únicos casos que por ley natural llegan a explicarse son los de legítima defensa, ya sea individual o social. Pero por lo demás, el derecho humano a la vida se extiende hasta la muerte natural, no una muerte eutanásica.
Y ha llegado a tal grado la saturación, por ejemplo, en algunos centros médicos en España, que se ha tenido que decidir retirarle el auxilio y la atención a un anciano para atender a una persona más joven. Esto nos debe de invitar a una reflexión sobre la valoración que tenemos de los adultos mayores. En Japón, por ejemplo, al anciano se le venera porque es un ejemplo de vida y es la sabiduría acumulada en los años. Aun cuando pueda parecer, si ustedes quieren verlo con esta perspectiva, una demencia, ¿no? Sencillamente nosotros nos debemos a ellos. Y lo que está pasando en este momento nos habla de ese distanciamiento que puede haber entre el derecho positivo y lo ético. Hay que estar muy cautos de no perder el sentido de lo humano, incluso en situaciones límite como la actual. Ahora, existe posibilidades de decisiones médicas en situaciones extremas, como lo que se conoce como medicina de guerra. Si ustedes tienen oportunidad de ver la película de Salvar al Soldado Ryan, sale Tom Hanks, una película creo que de 98, si mal no me equivoco, 97, 98. Los primeros 15 minutos no tienen desperdicio porque es el desembarco de algunas tropas de los Estados Unidos de América en lo que se llamó en el código militar la playa de Omaha. Y ahí hubo una masacre, porque los alemanes ahí estaban adecuadamente pertrechados y supieron repeler el desembarco hasta que ya fue la cantidad de efectivos que estaban desembarcando y la falta de munición lo que provocó la rendición alemana. Pero vamos, al principio, repito, aquello fue una masacre que está perfectamente retratada por Steven Spielberg, que miren que no es santo de mi devoción como director, ni tampoco Tom Hanks como actor. Bueno, hay una escena en la que está un médico junto con un enfermero atendiendo a los heridos que están ahí en la playa de Normandía. Y dice: a este envíesele a tal, a este aplíquesele tal, a este lo damos por muerto. Y el pobre hombre no está escuchando que le quedan solamente unos minutos de vida. Esa es la decisión de la llamada medicina en momentos militares. Puede ser válido en un grado en el que esté saturada una unidad de terapia intensiva o de cuidados intensivos, pero no es lo ordinario, y menos en una nación de primer mundo que tiene una sanidad ejemplar como ha sido el caso de España. Lo que sucedió es que nadie podía prever que hubiese tal saturación. Lo que no es admisible por ningún motivo ha sido el abandono de adultos mayores en los asilos y dejarlos morir. Y lo que es menos permisible es que no se investigue para que alguien asuma la responsabilidad de los hechos. Lo que está pasando es criminal porque actualmente, y esto hay que decirlo con todas sus palabras, España tiene un gobierno criminal. Un gobierno que llega con la legalidad muy, muy limítrofe respecto de ella y que termina siendo materialmente ilegítimo. Entonces, no siempre lo legal es justo y eso es algo que hay que tenerlo muy presente. Que no lleguemos jamás a esa situación como la que se está viviendo en esta hermana nación. A mí no me gusta llamarla España madre patria, eso sí, soy un hispanófilo, pero pues España tiene muy poco que ver con lo que fue el Imperio Español, del cual fuimos parte. Estos son retales de lo que fue. Y como lo están haciendo, pues probablemente incluso algún día desaparezca ese estado. Espero que no sea así, porque ha sido para mí una auténtica ubre en materia cultural y para la humanidad ha contribuido muchísimo. Lo que sucede es que, como nos pasa a los mexicanos, no hay peor enemigo del mexicano que el mexicano mismo, y en el caso de España es lo que allá dicen: no hay peor enemigo del español que el español mismo. Espero que nos sepamos reconciliar tanto aquí como allá y logramos salvar nuestras naciones. En este momento en México pues también estamos viviendo tiempos difíciles. Hoy de la mañana que iba a una cita médica y también a pasar al súper de pisa y corre y ya encerrarme aquí en la casa, que es también la suya. Vamos, ver los centros comerciales sellados era algo apocalíptico. Créanme que ni siquiera
cuando fueron los sismos del 2017, en el caso de 85 afortunadamente vivía en Guadalajara, pero algunos compañeros que llegaron de la preparatoria a terminar donde estaba yo en Guanatos, pues describían escenarios dantescos. Estudiaban conmigo en el Centro Universitario México y el CUM tuvo labores de logística muy importantes para distribuir agua y alimentos a los damnificados. Y bueno, lo que ahora es el centro comercial Parque Delta, durante el 85 pues era un campo para juego de béisbol, era incluso del IMSS. Aquello es transformado en un centro comercial durante el gobierno de la ciudad encabezado por López Obrador. Y bueno, aquel sitio fue la morgue en 85 porque estaba saturado el CEMEFO y algunas funerarias. Imagínense buscar los cadáveres ahí si es que se encontraba el de un ser querido, ¿no? Son situaciones límite que nos tienen que invitar mucho a pensar en el futuro, y es por ello que en este momento en el que estamos pues prácticamente en este confinamiento por motivos de salubridad, pues crecer interiormente, momento de cultivarse, de aprovechar para escuchar buena música, para ver buen cine, leer, y como Dors hacía, pues si es el caso, hasta escribir, ¿no? Pensar escribiendo. Bueno, en este libro, la nueva introducción al estudio del derecho, uno de los últimos, nos dice Dors lo siguiente: la palabra derecho significa lo que es recto, directum. Se acordarán, pues, de aquí fue donde derivamos a lo moral. La palabra derecho significa lo que es recto, directum, no torcido, y son los jueces a cuyo criterio decisorio podemos, con cierta probabilidad, anticiparnos mentalmente quienes deciden con efectos sociales sobre lo que es recto o no. El término latino correspondiente era jus, que significa lo ajustado para resolver un conflicto. De ahí deriva hoy el adjetivo jurídico, para referirse a lo que atañe al derecho. Lo ajustado, lo justo concreto, lo que habían determinado, lo que habían formulado los juristas. Y esta noción es muy clara, porque nos da una traslación prácticamente lingüística de lo que sería el término jus, lo ajustado. Hay gente que utiliza la expresión para la venganza, vamos a ajustar cuentas, pero es válida para la justicia siempre y cuando no haya una mala intención. Ajustemos cuentas. ¿Cuánto me debes? Es lo que me tienes que pagar. Hoy también aproveché para pagar cuotas de mantenimiento aquí en el condominio. Bueno, es un ajuste de cuentas. No siempre tiene que ver con lo peyorativo que es una venganza. Entonces, el jusum, lo justo concreto, que es determinado por el jurista, implica ese ajuste. Y bueno, vamos a continuar después de esta noción con lo que nos va señalando Dors en torno a lo que es la actividad de quien discierne el jus, que son los prudentes. Fíjense muy bien en esto. La actividad de los prudentes consiste principalmente en dictaminar sobre casos propuestos por los particulares. Fíjense muy bien el verbo, dictaminar, pero también por los jueces o los magistrados, lo cual va muy de la mano con la otra lectura que acabamos de hacer. Entonces nos está diciendo prácticamente en qué consiste la jurisprudencia, es dictaminar acerca de los casos propuestos por los particulares. En un artículo que rescató Rafael Domingo en su tesis doctoral, que fue Teoría de la Autoritas, precisamente inspirada en el pensamiento de Álvaro Dors, había un artículo ahí que fue apéndice de título El profesor. Domingos le retoma aquella fórmula de pregunta el que puede, responde el que sabe. Y esto nos habla de lo que es la actividad jurisprudencial. Alguien pregunta y es el sabio del derecho, el que tiene la autoridad, el que responde. En tal sentido, echémosle un vistazo a las institutas de Gallo,
cuando él aborda las fuentes propias del Jus Civilis, en el momento en el que habla acerca de la jurisprudencia, nos dice lo siguiente: las respuestas de los prudentes, responsa prudentium, son los dictámenes y opiniones de aquellos a quienes se les ha permitido crear derecho en virtud de su autoridad. No es una cuestión simplista esto, ¿no? El que crea derechos porque tiene una autoridad. El que responde es porque sabe. Vamos otra vez trayendo a colación el tema de la pandemia. Hombre, si yo le pregunto a Walter, bueno, no sé, Walter Mercado, no sé si todavía viva, el otro día había escuchado por ahí que ya había muerto, pero luego siempre matan gente en Twitter, ¿no? O sea, que, con lo cual no podemos saber qué pasa con la gente. Pero cualquier adivino, o monividente, lo que ustedes quieran, cualquier señor de estos que se dedica a predecir el futuro, pues evidentemente podrá decir, va a haber grandes tragedias en 2020. Pues sí, pudo haber sido un terremoto. En México estamos vulnerables a muchas cosas, ¿no? Si no nos toca un sismo, puede ser un volcán. Si no toca un volcán, puede ser un ciclón. Y además tenemos el Atlántico y el Pacífico por ambos lados, ¿no? Puede haber un deslave de tierra. Hay tornados en el noroeste y el norte del país que son poco conocidos aquí en el centro, pero pues es igual como si fuera en Utah o en Texas. Entonces, bueno, sí, es un país grande, además es un istmo, está a la suerte dentro de un cordón de fuego volcánico y todo puede pasar. Pero realmente para la contención de una pandemia, pues lo que tiene que haber son expertos que sepan hacer los cálculos vectoriales de acuerdo al modelo SIR, de tal suerte que se puedan tomar las medidas de contención internas o externas. Bueno, yo me he aprendido este rollo, pero como ustedes bien saben, estudié Derecho, Filosofía y Teología, pero no Medicina, mucho menos Virología, ni siquiera, ni de broma, ¿no? Uno puede leer un poco para entender lo que está pasando, uno puede fundamentarse un poco más para tratar de manejar esta situación y seguir las medidas profilácticas, preventivas, frente a algún riesgo, pero nada más. Los expertos son los que tienen que estar en esto y, como decíamos en el caso de la tópica, pues tienen que escucharse todas las opiniones para buscar la mejor solución a este problema. Porque también tenemos una variable que no se ha tomado mucho en cuenta, que es la variable económica. Miren, el ver las tiendas cerradas, sobre todo los centros comerciales, me parece apocalíptico desde un punto de vista. No porque uno tenga obsesión por hacer compritas, por el shopping, ¿no? Porque además para el shopping uno tiene que tener dinero. Y como pueden ver, pues normalmente mi dinero se va en esta serie de juguetes llamados libros. Hay centros comerciales donde uno puede tener cierto control sobre los que entran y salen, si están bien pensados en cuanto a sus puertas. Y se les puede aplicar gel, se les puede obligar a que entren con el cubrebocas, etc. Pero más allá de eso, y más allá de que pueda darse la concentración o no de personas, hay mucha gente que trabaja en los centros comerciales. Y quién sabe qué suceda dentro de 30 días y si con 30 días van a conservar sus empleos. La economía se para prácticamente en seco cuando hay una contención de esta naturaleza. En España ya están preveniendo escenarios de decrecimiento económico, es decir, el desarrollo del PIB en porcentaje negativo. En México llevamos ya 3 trimestres de recesión económica, 3 semestres en los que no tenemos crecimiento, todo es de 0 punto algo, y si no es que incluso es menor, yo creo que es menor. México tiene el problema de que tiene mucha economía subterránea y que es difícil de medir macroeconómicamente hablando. Entonces me queda claro que tenemos mucho las de perder con esta contención. Y no se puede resolver regalando dinero y tampoco cantidades ínfimas.
o que alguien decrete, está prohibido correr a alguien, pues a ver qué sanciones me vas a poner. La realidad es que es una moneda en el aire muy riesgosa y que estamos viviendo un momento preocupante desde esa perspectiva. Yo decía, bueno, ¿cuánta gente no está viniendo a trabajar? ¿Cómo se está reduciendo la productividad del país? ¿Cuáles son las actividades que son esenciales y de cuáles se puede prescindir? Bien, pues el tiempo dará la razón o no a las autoridades si han tomado las medidas adecuadas o no. Tristemente estamos viendo que el ejemplo más próximo, que es España, no nos ha enseñado lo que deberíamos haber aprendido sobre esto. O vemos el caso, por ejemplo, de Nueva York, que el Central Park sea prácticamente una morgue. El caso de Ecuador, donde incluso se le prende fuego a cadáveres que se encuentran en la vía pública. En China no sabemos realmente la cantidad de bajas. Y como esto, pues no tenemos referencias que nos hagan pensar correctamente, cuando lo que tendríamos que mirar es a quienes han tenido éxito. Japón, Corea del Sur. Ahora también hay que ver que culturalmente son muy diferentes. Cuando fue aquella tragedia, no me acuerdo si fue en 2011 de Fukushima, de una planta nuclear que fue sometida por un tsunami y hubo por lo tanto fuga de radioactividad ahí en Japón, en la isla principal. A mí me asombraba la serenidad con la que hacían fila para obtener ayuda, alimentos, medición en contadores Geiger para ver cuántos rats tenía cada persona. Y es que el japonés es capaz de renunciar así en beneficio del conjunto. Si se dan cuenta, entre ellos casi no hay contacto físico, no hay invasión al espacio del otro. De por sí que ven una isla muy pequeña, no obstante saben conservar esto. Hay un gran respeto al que se encuentra enfrente. La esposa de mi primo hermano, que es japonesa, pues se asustaba cuando veía las filas aquí en México y las faltas de respeto cuando alguien se metía en una. Los gandayas no caben en Japón para acabar pronto. Hay una cultura de respeto muy grande. Y aun cuando hay mucha gente que viaja en metro, no llegan a los empujones como llegamos aquí a ver quién gana el mejor lugar, o vemos que hay un señor perfectamente saludable sentado en la silla que está destinada para aquellos que tienen alguna discapacidad, o para mujeres embarazadas, o para adultos mayores. Entonces hay una cultura mayor de sentido solidario, por decirlo así, ¿no? Bueno, dejo esta reflexión porque realmente el encierro nos da de qué pensar y nos pone un poquito en guardia ante la situación. Pero continuemos con Dors. Y aquí nos describe muy buena pájaro en qué consiste esto de que pregunta el que sabe y responde el que sabe. Pregunta el que puede y responde el que sabe. Pregunta el que puede, responde el que sabe. Referente a los juristas, dice lo siguiente, a los jurisconsultos: sus responsas se fundan en criterios objetivos, pero estos no se declaran ordinariamente, pues lo que vale es la autoridad de quien los profiere. Es decir, no son criterios comunes y corrientes, sino son criterios de autoridad. El que está opinando es el que sabe. No sé si ustedes se han encontrado que, bueno, el peluquero opina de todo, o a veces hay taxistas, dicen que en Buenos Aires uno se va a encontrar con taxistas que son entrenadores de fútbol y presidentes de la República. Si yo fuera presidente lo haría así, si yo entrenara al Boca Juniors lo haría de tal manera. Bueno, vamos a ver, llegando a la presidencia, a ver cómo lo haces. Es fácil ser oposición porque, como en el fútbol, sobre todo el fútbol italiano de antes, que tenía el catenaccio, defensas muy cerradas, es menos fácil destruir que construir. Ya vemos un entrenador de la talla de Mourinho, pues que ya quedó rebasado por la realidad del fútbol contemporáneo, porque solamente sabía formar equipos defensivos que jugaban de tal manera que hasta los ojos te dolían al verlo. Cuando yo veía al Real Madrid dirigido por Mourinho, decía cómo desperdicia así a Cristiano Ronaldo o a Marcelo, que corría mucho más que en la actualidad. La realidad es que decías, bueno, sí, es un erudito del fútbol, pero
Guardiola basta con que les diga a los jugadores hagan lo que ustedes saben hacer, y había genios en la cancha que movían el balón de una manera impresionante en el Barça. Bueno, el experto es el que construye, no el que destruye, porque sabe cómo construir. La sabiduría es muy, muy importante. La razón del responsum, dice Dors, ratio iuris, la razón del responsum, ratio iuris, se explica tan solo en privado, para instruir a los discípulos o discutir con los especialistas. Cada responsum sirve de precedente doctrinal ejemplar, exemplum, y tiene más o menos influencia según la autoridad personal de su autor. En efecto, no es lo mismo que opine Juan Cuerdas o Pepe Leches a lo que pueda opinar Álvaro Dors, o la opinión de Gallo a la opinión de Tarquino, veto a saber quién, ¿no? El prestigio es algo que se construye con el tiempo, y es por ello que alguien va ganando el prestigio conforme tiene la capacidad de responder a todas las preguntas que se le hacen. No es que sea una enciclopedia con pies, sino que es alguien que es capaz de interpretar y de razonar para resolver los problemas que a él se le presentan. Porque puede haber gente que tenga memoria fotográfica, pero eso no sirve absolutamente para nada si no se sabe razonar con ese material. Es igual, uno puede decorar su biblioteca de un montón de libros, pero si no los lee o si no los consulta, pues de qué sirven, absolutamente para nada. Hay amigos que te regalan libros, pero, hombre, lo mejor que puedes hacer cuando te los regalan es leerlos, ¿no? Uno va creciendo interiormente con la lectura, y lo peor que puede suceder es, lisa y llanamente, acumular, ¿no? Entonces, el crecimiento es interior, es un crecimiento espiritual. Eso es algo que habla de la personalidad que gana honorabilidad, que gana respetabilidad en virtud de su autoritas, de su autoridad. Por ello, la influencia tiene peso según la autoridad personal del autor. Seguimos con Dors. La doctrina procede por vía casuística y de progresiva extensión analógica. Solo excepcionalmente gusta de formular principios en forma de reglas, regule o de hacer definiciones. Ya habíamos hablado en clase de una manera muy rápida acerca de los regula iuri, de los principios generales del derecho. Pero en este momento vale la pena que nos detengamos un poquito más. Vamos a tomar unos 10 minutitos, hoy será un video de 40, para hablar acerca de ello. Hemos hablado de los regula iuris que se encuentran contenidos en el título 17 del libro 50 del Digesto. Y ahí marca claramente en qué consiste esto. Regula, nos dice Paulo en Digesto 50, título 17, párrafo 1. Esto es del libro Textos de Derecho Romano, coordinado por el profesor Rafael Domingos Le, precisamente discípulo de Dors, que hemos traído tanto a colación en esto, y aquí hay muy diversos autores. Como esta es una obra colectiva, no aparece el autor directo de este párrafo, pero bueno, en esta obra colectiva nos están explicando qué son los regula. Regula, nos dice Paulo en Digesto 50, título 17, párrafo 1, etsque remque ets breviter narrat, es decir, la que describe brevemente una cosa tal como es. Una regla de derecho describe brevemente una cosa tal como es. No se trata, por consiguiente, de principios filosóficos encaminados a orientar en lo sucesivo la elaboración del derecho de nueva creación, sino de la formulación lapidaria, breve y resumida, con una finalidad generalmente didáctica o práctico forense, de unos principios que son producto destilado de la observación y de la abstracción de las soluciones impuestas por el derecho ya establecido. Y lo que sigue es capital, que es una cita textual de este parrafito de El Digesto en su título 17 del libro 50.
non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod ex regula fiat. No se deduce el derecho de la regla, sino que el derecho vigente se hace la regla, sino que del derecho vigente se hace la regla, sino que del derecho vigente se hace la regla. La regla es posterior al derecho. Hoy en día el derecho es anterior. Hoy en día tenemos la norma jurídica, esa hipótesis abstracta, ese juicio hipotético, universal, coercible, que se encuentra en los códigos. Y nosotros tenemos que encontrarle la solución a eso. Pero en el caso de las reglas romanas, estas son producto de una inducción de la problemática y se puede predicar en términos de abstracción por motivos didácticos o por motivos de la práctica forense, como aquí nos explican. Los juristas se iniciaron en la elaboración de regula iuris ya en una época muy antigua, habla de los juristas romanos. Pero hoy sin duda, a raíz del esfuerzo de sistematización y de abstracción que lleva a cabo la jurisprudencia romana en el momento en que se deja de sentir en ella la influencia del pensamiento griego, cuando esta actividad se generaliza. Es decir, hay un momento en que se va reduciendo la calidad del derecho clásico, estamos en la transición hacia la vulgarización, y se está perdiendo esa lógica griega que veíamos en el procedimiento por formulario. Y bueno, los principios o los regula iuris pues empiezan a plasmarse y se buscan sistematizar. Ya de por sí antes Cicerón había recomendado que se clasificara el derecho, le pedía a los juristas que lo pusieran por escrito, las institutas de Gallo son un ejemplo de ello, pero aquí hablamos de un momento posterior. Nos señala aquí el autor de esta introducción lo siguiente. Aunque en algunos casos se trata de elaboraciones posclásicas, se atribuyen libre regularum a Neracio Prisco, Pomponio, Gallo, Licinio, Rufino, Servidio Escévola, Marciano, Paulo, Ulpiano y Modestino, y en el digesto de Justiniano se dedica específicamente un amplio título, el que ya hemos dicho, el 17 del libro 50, de Diversis Regulis Iuris Antiqui, a ofrecernos una variada antología de las reglas jurídicas formuladas por los juristas romanos. Pero ojo con lo que sigue. Estas, sin embargo, no se encuentran exclusivamente recogidas en esas sedes específicas, sino que se hallan además dispersas y ocasionalmente manifiestas a lo largo de toda la obra jurisprudencial romana, y también en las constituciones imperiales, a través de las cuales se nos ha transmitido un considerable número de ellas. Es decir, no vamos a encontrar solamente las reglas en el título 17 del libro 50 del digesto, sino que habrá que escarbar, habrá que hacer una gran tarea de investigación en las fuentes materiales del conocimiento histórico del derecho romano. Y ahí iremos encontrando muchas reglas. Ahora, históricamente, pues las reglas se han ido trasladando hasta el presente. Nos dice este autor lo siguiente. Siguiendo el ejemplo de Justiniano, se incluyeron también repertorios de reglas jurídicas en algunos de los cuerpos legales medievales. Así, por ejemplo, en el título 51 de Regulis del libro quinto de las Secretales de Gregorio IX de 1234, aquellas que en realidad habían sido elaboradas por San Raimundo de Peñafort, y en el título 12 de Regulis Iuris del libro quinto del Liber Sextus de Bonifacio VIII, alrededor de 1298, igualmente en el Código de las Siete Partidas, aproximadamente 1265, título 34 de la partida 7 trata de las reglas del derecho. Allí se contiene una definición de estas de inspiración fuertemente romana, en las 7 partidas, y se les atribuye en nuestro ordenamiento, el español, el carácter de derecho supletorio. En la actualidad tiene ese carácter en el derecho positivo mexicano también. Ya lo hemos avistado en el artículo 14 constitucional, en su párrafo final,
y también en el artículo 19 del Código Civil Federal. A falta de la letra de la ley, a la interpretación, y a falta de esto, a principios generales del derecho. ¿Qué es lo que nos dicen las partidas? Pues nos dice lo siguiente. Regla es ley dictada brevemente con palabras generales. Regla es ley dictada brevemente con palabras generales. A esto se le conoce aforismo. Sigo. Regla es ley dictada brevemente con palabras generales que demuestra una cosa sobre lo que se habla. Y a fuerza de ley encontramos, bueno, eso está ya en un castellano bastante rudimentario, pero vamos a quedarnos con lo que dice aquí. Regla es ley dictada brevemente con palabras generales. Y mejor vayamos al trabajo que hizo mi buen amigo Faustino Martínez junto con otro amigo, con Pepe Sánchez Arcilla, y veamos en el castellano actual, en el español actual, la definición de las reglas. Como diría mi abuelo en paz descanse, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo si lo tenemos por aquí? Y en la página 988 está tal cual lo que necesitamos. Reglas de derecho, y ahora sí sin problemas de leer el castellano antiguo este. Regla es ley dictada brevemente con palabras generales que demuestra ahí la cosa sobre qué hablan, que tiene fuerza de ley salvo en aquellas cosas sobre que hablase alguna ley señalada de nuestro libro que fuera contraria a ella. Pues entonces debe ser guardado lo que la ley manda y no lo que la regla dice. Como quiera que la fuerza, el entendimiento de las reglas hayamos puesto ordenadamente en las leyes de nuestro libro, según conviene. Pero queremos aquí decir los ejemplos que más cumplen al entendimiento de aquellas, según los sabios mostraron, para que la nuestra palabra sea más cumplida de entendimiento. Bueno, de todas maneras, como pueden ustedes ver, se respetó bastante el texto original en esta transcripción que se hizo de las partidas. Y bueno, solo para ejemplificar algunas de estas reglas, diré las que vienen aquí en las partidas, las primeras. Como todos los juzgadores deben ayudar a la libertad, decimos que regla es de derecho que todos los juzgadores deben ayudar a la libertad porque es amiga de la naturaleza que la aman, no tan solamente los hombres, más aún todos los otros animales. ¿Qué cosa es servidumbre? ¿De cuántas maneras se toma? Otros sí decimos que servidumbre es cosa que aborrecen los hombres naturalmente, a manera de servidumbre vive, no tan solamente el siervo, más aún aquel que no tiene libre poder de ir a un lugar donde mora. Regla 3. Como no es contado por bien el que trae más daño por provecho. Otros sí dijeron que no son contados por bienes aquellos por quien viene a hombre más daño que pro. Bueno, y ahí seguiríamos. Hay que recordar que esto fue un texto de 1265 y bueno, afortunadamente es una edición fabulosa que también me consiguió mi buen amigo Faustino Martínez. La realidad es que uno ve aquí el precio en euros y uno se aterra. 65 euros el glorioso librito. Pero bueno, implicó un trabajo de locos. Lo importante aquí es que nos está hablando de que es una fuente supletoria y que no suple la ley. Continuamos. El estudio de las reglas de derecho atrajo ampliamente la atención durante la Edad Media, en la que se hizo habitual para ellas la denominación de generalia o de brocarda, palabra esta de origen oscuro que algunos hacen derivar de Bucart, obispo de Worms, autor de una conocida colección de decretos. El primero en publicar un repertorio de brocardos fue, según nos dice Baldo Duvaldi, uno de los más importantes juristas del periodo entre glosa y posglosa, de 1327 a 1400, Pilius da Medicina, de 1150 a 1207. Pronto lo hizo también el glosador Azón, otro de los más importantes, fallecido en 1220. Y luego le siguieron otros muchos, dando lugar a una abundante literatura de este género. Bueno, como pueden ver, es un tema bastante estudiado, pero que por factor de tiempo lo continuaremos en el siguiente video para luego ya, como les digo, irnos adentrando a los desgloses diferentes del jus y que nos pueda llevar en este itinerario totalmente orsiano, totalmente inspirado en el pensamiento de Álvaro Dorso,
a distinguir entre derechos reales y derechos personales para sumergirnos a toda profundidad en estos segundos, en los derechos personales. Quería concluir con esta reflexión a respetar las disposiciones que nos han indicado, son las de la Organización Mundial de la Salud. La única forma en la que se evita propagar un virus es evitando el contacto cercano, y esa es la razón por la cual estamos confinados en nuestros hogares. Aprovechen el tiempo, yo seguiré subiendo videos, seguimos en contacto en el grupo de WhatsApp, seguiré reportando la dirección que estamos haciendo esta tarea, pero sobre todo no se me queden ociosos, no se me vengan abajo, hay muchísimo que hacer. Este es el momento de oportunidad, es el momento de calentar motores para que cuando estemos en la carretera seamos el vehículo mejor afinado y el que mejor conduce y el que mejor cumple con el señalamiento para llegar a la meta. Mucha salud, mucha paciencia y les mando un muy fuerte abrazo. Hasta luego, amigos y amigas.